Bueno, realmente un desafío muy importante, porque empezamos trabajando sobre la idea del último tramo, el tramo final que involucra al entorno de la ciudad de Rosario, y sin embargo en determinado momento nos dimos cuenta de que el arroyo Colla era bastante más importante de lo que suponíamos. Eso fue un desafío, sobre todo lograr la aprobación de las autoridades de la ONG que nos habían contactado, precisamente para poder decirles que si nos interesaría continuar el trabajo aguas arriba, pero que para eso precisábamos tiempo. Si estaban de acuerdo con suministrarnos o proporcionar, permitirnos ese tiempo que nos dejara llegar a las nacientes y a ver qué pasaba con la cuenca. Lo obtuvimos, realmente estamos muy agradecidos por eso, y el fruto ha sido este trabajo finalmente, que nos muestra una extensión, una cuenca de unas 59.000 hectáreas, que no es poca cosa. Nos encontramos con un perímetro de cuenca de más de 130 kilómetros, nos encontramos con 2.590 y tantos kilómetros de afluentes del Colla, que nos muestran de que hoy el arroyo Colla no es lo que comúnmente a veces nos podemos referir, no es un arroyito, es un señor arroyo. Y vuelve a surgir la eterna pregunta de quién designó a nuestros cursos de agua como ríos o como arroyos, que no hemos podido encontrar una sola referencia en la historia que diga se llama río desde tal momento, se llama arroyo de tal otro. Siempre repito los mismos ejemplos, que es ¿por qué tenemos ríos tan cortos como el San Juan y arroyos tan largos como el arroyo Solís? Ahora, ¿por qué tenemos ríos cortos como el Rosario y arroyos de 66 kilómetros como el Colla? Entonces hay preguntas que exceden a la topografía, mucho más a la cartografía aún, pero que vienen del acervo popular y que realmente, bueno, no sé si en algún momento habrá posibilidades de corregir esas designaciones, pero tengan la certeza de que tienen un señor arroyo que los contiene y sobre los cuales están recostados. ¿Quién hace estas designaciones? Esto que usted mencionaba, río, arroyo. No lo podemos saber, no hemos encontrado en los anales cartográficos de este país que los antecedentes más primarios que tenemos están alrededor de 1846, que es cuando se logró por primera vez reunir datos como para hacer el primer mapa de Uruguay entero. Ya aparecen ahí. Hay algunas referencias a la expedición de Darwin a fines de 1800 que podrían haber catalogado. También se habla de que Félix de Azara, en sus recorridas, fue poniendo y como que habría tomado el criterio de acuerdo a su propia vista, hasta dónde podía ver o hasta dónde abarcaba su visión y cuánto tiempo les llevaba a recorrerlos con los medios que se disponían en aquel momento, que muchas veces no eran tanto caballos sino burros, porque eran mucho más resistentes a las zonas áridas. Entonces, podemos tener algunas expectativas, pero lo que no sabemos a ciencia cierta para decirles, miren, se llama río de tal momento y arroyo de tal otro momento. ¿Cómo se hace hoy en día un estudio de estas características como el que usted realiza? Bueno, el primer paso de todo esto es la compaginación de imágenes espaciales, tanto sean fotografías aéreas desde aviones a baja altura me refiero a 3.000 metros, 3.200 metros, o con imágenes de satélite. Lo más común que tenemos todos, hasta nuestros celulares, es la imagen de Google Earth o de Google Maps desarrollado sobre eso. ¿Qué pasa? Que son imágenes espaciales que están a disposición de todo el mundo, pero lo que no tienen es georreferenciamiento. Entonces, debemos tomar esas imágenes y vincularlas con el terreno para poder, diríamos en términos claros, para poder fijarlas al plano de representación. Luego de eso tenemos una etapa que es inevitable, que es el campo, que son las recorridas de campo, el análisis, mediciones de campo que nos permiten corroborar si las formas que estamos obteniendo por los medios digitales, si son lógicas o no. Eso es es la premisa principal en esto, el georreferenciamiento, o sea, el posicionamiento de los elementos de una imagen, de una fotografía, hablando pronto y mal, porque la de los satélites no son fotografías, son imágenes. Desde que no hay aire, no hay propagación de la luz, siempre tenemos todos los fondos oscuros. Entonces, el poder vincular terreno con imagen es lo que nos da. Y luego, entre medio, herramientas valiosísimas como son las computadoras y los sistemas CAD, los sistemas de diseño asistido, que es lo que nos permite darles a los mapas las formas lindas.
¿Cuánto tiempo en total le llevó este trabajo? Nos llevó unos 13 meses, desde que empezamos en la expectativa de hacer el segmento final de Quicho hacia el sur, hasta que terminamos determinando que las nacientes estaban en las proximidades de Florencio Sánchez o Cardona. Digo, el bulevar que separa ambas localidades es el trazado de la propia Cuchilla Grande, para después transformarse en la Cuchilla San Salvador, y desde ahí, de esas zonas de alturas, es que el arroyo Colla empieza a deslizarse suavemente, va aumentando su caudal, va recibiendo más afluentes, razón por la cual la cuenca se inicia siendo muy angosta, con pocos kilómetros, y en el medio, en lo que podríamos definir en un símil cuerpo humano, lo que es la cintura, es de una cintura prominente. Es decir, ahí hay un nutriente muy importante de aguas que le va cambiando el recorrido o que lo va acelerando e incrementando en volumen. Tuvimos unos 13 meses entre una cosa y otra, un trabajo que lo previmos para 2 meses, 3 meses, cuando hablamos con las autoridades de la ONG y dijimos, ahora proponemos hacer el resto del trabajo y solo requerimos de ustedes nada más que tiempo, no piensen en otra cosa, porque nos interesa a nosotros también como contribución a la sociedad en general. ¿Qué importancia puede tener este trabajo también, teniendo en cuenta bueno, lo que se ha vivido en los últimos años con respecto a las crecientes de este arroyo, para tener en cuenta, para trabajar sobre ello, o para ver qué tipo de intervención o de prevención se puede hacer teniendo este conocimiento del arroyo y de la cuenca? Yo creo fundamentalmente que la intervención en los medios hídricos no es algo que sea muy factible. Digo, pero no soy materia autorizada en esa referencia, porque habría que consultar con otra ciencia paralela, que es la hidrología, que es el régimen de escurrimiento de las aguas y la penetración que pueden tener en cuanto a los fondos, estudiando los diversos tipos de permeabilidades que puedan tener. Yo lo que creo sí es de que un estudio que se haga de cualquier elemento de la cubierta terrestre, cuanto mayor sea el grado de detalle que tiene, mejores decisiones permite tomar. Por ejemplo, ahora sabemos de que el arroyo Colla, como decía recién, no es un arroyito, pero no solo que es un arroyito, sino que tiene 2.600 kilómetros de afluentes. Ya no alcanza con tomar medidas que sean perentorias, ponemos 50 bolsas de arena y lo contenemos, o hacemos un drenaje y lo cavamos acá, y en fin, esas soluciones que son provisorias no las solucionamos. Hay muchas, la gran mayoría de nuestras ciudades del interior están siempre asentadas en las orillas de ríos o arroyos. Lo vemos con las capitales departamentales, sin ir más lejos. Y todas están condenadas a lo mismo. Todas están condenadas al régimen de crecidas y sequías que tiene esos cursos de agua, lo cual es un fenómeno natural, absolutamente natural. Todo depende de dónde nos localicemos nosotros con respecto a esas consecuencias de sequías o inundaciones. La mayoría de los terrenos que están cercanos a las riberas de los cursos de agua son tentadoras de por sí, porque generalmente son planas. Entonces se producen asentamientos, que cuando llueve y se viene la creciente, se viene el deslizamiento de las aguas, aquello tiene que ser muy rápido de evacuar. Y eso genera las grandes incomodidades de la gente, las grandes pérdidas, y a veces, ya entrando en otro plano, pero digo, después de casi 50 años de trabajo, 48 precisamente, llegamos a algunas conclusiones en función de estos estudios, a las conclusiones de que a lo mejor sería mucho más barato, menos oneroso, el distribuir la ubicación y las localizaciones en otros lugares, en otros sitios seguros, que no tener que pagar los costos de los daños que se generan por esa, sin ser grosero, por esa falta de previsión que hay en cuanto a cómo se van a ubicar, sobre todo los asentamientos urbanos, que son los que más sufren con esto. Entonces, el conocimiento, a mi modo de ver, es radical. Todo desarrollo de crecimiento es bueno y es a tener en cuenta. Creo que hoy, saber que tenemos una cuenca en el Colla de tales magnitudes, hablar de 595 kilómetros cuadrados, hablar de una cuenca que tiene un perímetro de 130 kilómetros, hablar, como dije hoy, de 2.000, casi 600 kilómetros de afluentes, tiene que permitir analizarlo de otra manera, pero ahí en ese caso ya no seremos los cartógrafos, sino que en ese momento serán los planificadores
del ordenamiento territorial, los que tienen que saber de hasta dónde se puede ubicar o hasta dónde se puede ocupar y dónde no es conveniente ocupar.